Mientras que los niños salen, los niños que estén presentes para el programa preparado para ellos, les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Salmo número 29, versos 10 y verso 11. Mis hermanos en Cristo, vamos a ubicarnos ahora dentro del contexto de la palabra de nuestro Dios. Salmo número 29, versos número 10 y número 11, donde dice la palabra de nuestro Dios. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por estos cánticos, oh Padre, elevando nuestra alabanza, agradecimiento, nuestra experiencia, Padre, para contigo delante de tu trono de gracia, de misericordia y de poder. Y ahora, Padre, procuramos esa misericordia. Procuramos una bendición más, oh Dios. El que podamos ministrar tu palabra, dar tu palabra, oh Dios, bajo la dirección, bajo el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Te necesitamos en esta hora, Padre, buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy, tiempos turbulentos y el reinado de nuestro Dios. Digo tiempos turbulentos y el reinado de nuestro Dios. Este es un texto, mis hermanos en Cristo, confortante para nuestras vidas. Es un texto consolador, especialmente en tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. El texto nos revela primero una escena tormentosa, un diluvio. Jehová preside en el diluvio. Digo, nos revela primero una escena tormentosa, un diluvio, lo cual sugiere lo siguiente, mis hermanos: conmoción. Dentro, primeramente, del contexto moral. Mis hermanos, para entender dónde estamos hoy día dentro del contexto de esta nación, vamos a ubicarnos en lo que ha transcurrido desde la década de los 1950 y 60 hasta el momento. Y ciertamente, cómo se ha ido formando un tremendo diluvio en sí. En los años 1950, comenzando desde ahí, mis hermanos, pues sucedió la explosión del uso de las drogas, el sexo libre. Y mis hermanos, todo bajo la influencia del surgimiento del rock. Y digo esto porque cuando se estaba enfrentando la crisis en sí, cuando digo el uso de las drogas y el sexo libre, mis hermanos, en cuanto a esto del sexo libre, quiero decirles que
Hace muchos años, allá por los años principios de los 1970, lo he dicho aquí anteriormente, yo pasé una semana de entrenamiento con el Departamento de la Policía de Miami. Y de hecho, pues, el oficial que estaba llevando a cabo el entrenamiento, pues nos dio muchos datos en cuanto a todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y mis hermanos en Cristo, por ejemplo, en el high school que conocemos como el Miami High, se hizo una encuesta entre las muchachas y los varones. La encuesta fue basada en qué pensaban del sexo libre. El 80% de las jovencitas apoyando el sexo libre. Fíjense qué clase de cambio, mis hermanos, en cuanto a los tiempos antiguos y antes de eso, donde la mujer guardaba su pudor. Y hasta la hora del casamiento. ¿Cuál fue la respuesta de los varones? El 60%. El cambio drástico, mis hermanos. Hicieron también una investigación en lo que conocemos aquí como el Middle School, allá por el Southwest de Miami. En cuanto a la cuestión de las drogas, y hallaron que en efecto alrededor del 80% de los estudiantes ya habían sido expuestos a algún tipo de droga. El cambio fue tremendo. Cuando dije que el rock tuvo su influencia, mis hermanos, esto lo digo basado en el hecho de que cuando surge esta crisis hubo una reunión de psicólogos y psiquiatras, no de pastores, digo psicólogos y psiquiatras. Si bien recuerdo, creo que fue en Nueva York, donde estuvieron de acuerdo en el hecho de que este tipo de música creaba una excitación tan grande en la mente, en el organismo de la persona, que tenía que ser exteriorizado. Y la forma de exteriorizarlo, las drogas, el sexo. Esa fue la conclusión a lo que ellos llegaron. Estamos hablando, mis hermanos, de surgimiento de las minifaldas. Fue durante ese tiempo. El surgimiento del movimiento hippie. Que de hecho el movimiento hippie, ¿saben ustedes el nombre? Viene de creo que es una canción del 1900, de alrededor de 1940, que era el hip hop. Y se conoció después la música como el hip hop, hip de cadera, hop de mover las caderas. No, el movimiento hippie, mis hermanos, tiene un origen diabólico en sí. El símbolo que usaban ellos y se usan para la paz, ¿saben cuál es? La Cruz Rota. Ese símbolo es uno de los símbolos que se utiliza en los cultos de adoración a Satanás. Estoy trayendo esto, mis hermanos, para darnos cuenta dónde estamos y el por qué. No, en estos últimos tiempos. De hecho, pues,
surgió también en la década de los 60, en sí, los 70, el movimiento punk. El punk. ¿No? ¿Saben ustedes que el origen de la palabra punk es sodomita? Homosexual. Digo, ese es el origen en sí. Pero esto proviene de un tipo de música también estruendosa. Tan estruendosa, no, en sí, que recuerdo que en aquellos años llegó el momento donde en las discotecas de el Brasil, no, exigían, no, poner un letrero, como se hace en las cajetillas de cigarro. Esto puede ser dañino para su salud. Surgió en Inglaterra, simultáneamente en Jamaica y aquí en los Estados Unidos. ¿No? Mis hermanos, la raíz realmente del movimiento, ¿no? En cuanto al término se refiere, de cuanto a lo que se estableció bajo el movimiento punk. ¿No? Tiene un contexto del clima político social. Un movimiento de rebeldía. De hecho, pues, tenían originalmente y después se vio a través de los tiempos y todavía la influencia todavía está aquí, mis hermanos en Cristo, ¿no? En cuanto a la forma o manera de vestir. En Inglaterra en sí, se vestía con botas de combates. De hecho, pues, usaban, pues, ¿cómo le llamamos a los elásticos estos que sostienen tirantes. Entre paréntesis, mis hermanos, quiero decirle, ¿no?, que esto tuvo una influencia dentro del sistema escolar aquí grande, fuerte. Yo veía a los muchachos caminar hacia la escuela, no, con un tirante bien puesto por aquí y el otro para abajo. Quiere decir, recuerden que era un movimiento de rebeldía. Quiere decir que no es ir en contra naturaleza, no, en sí. Y de hecho, ese movimiento de rebeldía tuvo su éxito dentro del contexto escolar. De tal forma y de tal manera que hoy día son realmente muchos de los estudiantes los que controlan en sí. No se pueden tocar, los maestros no pueden tocarlos. He compartido con ustedes el hecho de que yo trabajé para el sistema escolar del condado Miami-Dade. Que a veces me tocaba pasar por las clases y ver lo que estaba pasando. Yo vi un día a un maestro de high school arrinconado en un rincón del aula y los muchachos haciendo y deshaciendo lo que ellos querían. Hubo otro maestro, un hombre de tremenda reputación, bien centrado en sí. Un joven afroamericano le fue encima para tratar de pegarle porque le llamó la atención. Pues el maestro con una mano, agarró el radio para llamar y pedir ayuda y con la otra,
le puso la mano en el pecho al joven para detenerlo. No le pegara. En sí. ¿Ustedes saben qué fue lo que sucedió, mis hermanos? Esto lo viví yo. Suspendieron al maestro porque lo tocó. Digo, esa es la condición, que existe hoy día. En sí, los efectos de lo que ha venido sucediendo en el pasado y la generación que se levantó de la Segunda Guerra Mundial para acá. Mis hermanos, de hecho, pues, ahí vienen los jeans, ahí vinieron las cabezas afeitadas, los jaques de piel, el cabello pintado de muchos colores y colores intensos. Y esos tipos de peinados que ustedes ven, ¿me entiende? Que no son lo normal, lo convencional. Era un movimiento en contra de todo lo normal, en contra de todo lo convencional, en contra de todo lo que es natural, mis hermanos en Cristo. Y de hecho, se estableció con una tendencia, hacia el anarquismo. Hacia lo que llaman el nihilismo. De propósito, de rechazo a la autoridad, al poder de la autoridad y a lo establecido en sí, y aún más al individualismo. Eso fue lo que trajo por consecuencia el movimiento punk. Ustedes ven esos jeans ya rotos, eso viene de ahí. Rebeldía. Ir en contra de lo que es natural. Y pensando en lo que dije, el origen real, del término punk, ¿me entiendes? Es sodomita. En sí. Mis hermanos en Cristo, se aprobó el aborto, se quitó la oración de las escuelas. Y cuando hablo del aborto, ir en contra de la santidad de la vida, como lo describe la palabra, la escritura en sí. ¿Se recuerdan el Salmo 139, verso 16? Mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir, mis hermanos, que la vida comienza en la concepción. Digo, la vida comienza en la concepción, mis hermanos. Ahí hay un ser humano ya. Y de hecho quiero decirles que en una conversación que tuve con un doctor hace muchísimos años, aun cuando vivía en el área de Miami, donde este doctor me dijo estas palabras: si nosotros somos honestos con nosotros mismos, en la concepción del ser humano tenemos que aceptar la idea de que Dios existe. Mis hermanos, el diluvio, aceptación y aprobación del homosexualismo, condenados severamente por la Escritura. Les he dicho anteriormente que por favor lean la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, pero voy a leerles también ahora de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y le dice el apóstol, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y quiero decirle que nosotros estamos aquí para aborrecer el pecado, amar al pecador. El propósito de la cruz de Cristo es redimirlo y sacarlos de donde están, para evitar la condenación eterna. Si no van a heredar el reino de Dios, ¿dónde van a estar, mis hermanos? ¿Dónde? ¿Cuál es el destino de ellos? El infierno. El infierno. No, son dos alternativas. Abrir los ojos en el infierno o ser llevado por los ángeles, como la parábola del rico y Lázaro, a las mansiones celestiales. Esta es la realidad de la palabra, mis hermanos. Digo, la realidad de la palabra. La aceptación del homosexualismo, la legalización del matrimonio homosexual. Y de hecho, mis hermanos, ¿qué clase de cambio? Los hombres usando areticos, zarcillos y pantaloncitos elásticos afeminados. Allá afuera. Digo, ¿qué clase de cambio? Mis hermanos en Cristo. La falta de pulcritud de la mujer de nuestro tiempo. Y mis hermanos, estoy generalizando aquí. Yo doy gracias por todas ustedes que están aquí y por la forma y manera de vivir que tienen delante de nuestro Dios. Pero esta es la realidad de lo que está allá afuera. Digo, esta es la realidad de lo que está allá afuera en sí. Que de hecho, tenía dudas de si iba a compartir esto con ustedes o no en esta hora en sí, por algo que sucedió hace un tiempo. Y lo compartí aquí un miércoles por la noche, y cuando lo compartí un miércoles por la noche, hubo dos damas de la congregación que abrieron los ojos, no lo abrieron más grande porque no podían. En sí. No. Estaba sentado en un restaurante con mi esposa, y estaba mirando lo que iba pasando por fuera. Y mirando lo que iba pasando por fuera, pues, en una servilleta escribí unos versos. Que dicen, la mujer de nuestro tiempo a sí misma se degrada. No importa si es bueno el cuerpo o si la pierna es delgada, si le cuelga la barriga o la edad no la acompaña, enseñar todo es campaña, no importa lo que se diga. Y esa es la realidad, mis hermanos. Así andan, no importa si están gordos, si están flacas, si tienen 20 años, si tienen 50 o 60, así andan allá afuera. Esa es la realidad. En sí. Que cuando aquellas dos damas abrieron los ojos tan grandes, les dije, tranquilícense. Digo, si lo hubiera dicho de otra forma, de otra manera, que efectivamente esto es lo que está sucediendo allá, que se está enseñando lo que no debe enseñarse. No, en sí, no. ¿Estoy en lo cierto o no? Pues lógicamente sí. No. Esta es la realidad, mis hermanos. Fíjense, cómo se ha ido formando y cómo ha ido creciendo el diluvio. De
De hecho, mis hermanos, esto sugiere también lo que podemos llamar innovación, ¿no? Rompiendo las barreras morales, mis hermanos, convirtiendo lo malo en bueno y lo bueno en malo, como lo dice el profeta. Esto sugiere tribulación, esto sugiere, mis hermanos, aflicción fuerte y violenta. El mundo amoral en el cual estamos viviendo, mis hermanos, no es como un río que fluye pacíficamente. Es un diluvio. Eso es lo que es. Mis hermanos en Cristo, esto expresa conmoción dentro del contexto espiritual. Digo, esto expresa conmoción dentro del contexto espiritual. ¿Dónde está este mundo y dónde está esta nación dentro del contexto espiritual? ¿Dónde está la iglesia dentro del contexto espiritual? ¿Dónde se encuentra la iglesia? Fíjense que la sociedad se ha ido corrompiendo. Y así como la sociedad se ha ido corrompiendo, la iglesia se ha ido corrompiendo también. ¿Dónde está la iglesia dentro del contexto espiritual, mis hermanos? Bajo la influencia de un evangelio terrenal, un evangelio celestial. Bajo la influencia del llamado movimiento carismático, el cual se centra en lo físico. Bajo la influencia del movimiento de la nueva era, lo cual se centra en la prosperidad material y el énfasis está en el dinero, en las posesiones materiales, en disfrutar lo terrenal. ¿No? Por eso tenemos tantos apóstoles y llamados pastores alrededor, ¿no? Que no solamente carros de lujos, aviones privados y de cuánto hay. Esa es la realidad, mis hermanos. ¿No? Una adoración contaminada con el mundo. Mis hermanos, ¿no los ven por televisión? Pastores con los zarcillos y pastores con jeans rotos. Identificándose en sí con un movimiento satánico. Y yo pienso que el creyente, y les hablo a todos ustedes que están presentes aquí, debe estar fuera de ese contexto y entender, que efectivamente a Dios no le puede agradar eso. Especialmente por lo que representa y por las consecuencias que ha traído al mundo en el cual estamos viviendo. Tenemos pastoras entre comillas, Ahí están, mis hermanos, por el internet, vestidas sensualmente. Y con proyección sensual. Y dije, mis hermanos, pastoras entre comillas, en sí. No. Porque el pastorado de mujer ha existido solamente, en casos excepcionales. No está instituido en la Escritura el pastorado en la mujer, y esa es la realidad, mis hermanos. Si estuviese instituido, entonces habría una estructura y había reglas en sí. No existen, no están ahí. ¿Ha habido excepciones? Cierto, ha habido excepciones. Como Débora fue una excepción en el Antiguo Testamento. Como Priscila fue una excepción en el Nuevo Testamento.
en sí, mis hermanos. Pero hoy día ya no son excepciones, ya están por todas partes en sí, ¿no? Esa responsabilidad se le ha otorgado al hombre. Ahora, cuando el hombre no exista, quiere decir no está ahí. Entonces, como dice la Escritura, él va a hacer hablar aún a las piedras, si es necesario. No, digo, es dentro de ese contexto, mis hermanos. No, conmoción dentro del contexto nacional, gran conmoción, y la que estamos viviendo ahora. Y estamos, mis hermanos, en estos momentos dentro del contexto, ¿no?, de un gobierno inmoral, dirigido por un inmoral. Y digo esto, mis hermanos, porque les recuerdo a ustedes, en sí, que este señor que está sentado en la Casa Blanca, ofició una boda de homosexuales dentro de la Casa Blanca, y eso implica juicio de Dios. Y fue durante ese término, durante ese gobierno, que adornaron la Casa Blanca con luces de los colores de la bandera homosexual. Ciertamente hay conmoción dentro del contexto nacional, y no solamente dentro de ese contexto, dentro de todo contexto en estos momentos. En sí. Hay una gran división, mis hermanos en Cristo. Y por eso es que les digo una vez más, de nuevo, la mirada no puede estar puesta en el hombre. La mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Siempre. Siempre. En sí. Y la conmoción dentro del contexto internacional. No hay paz, mis hermanos. No hay verdadera paz. Hay temores. Oí a alguien recientemente hablar acerca del poderío militar que tienen los Estados Unidos. Y digo, qué triste. Me dijo la persona, digo, qué condición tan triste. Poderío militar, ¿para qué y con qué propósito? Ya sea los Estados Unidos, ya sean las naciones del mundo. ¿Cuál es el propósito de ese poderío militar? ¿Cuál es? Es un propósito de destrucción, mis hermanos. De destrucción. ¿Y cómo se exalta esto? ¿Y cómo se le rinden honores a aquellos que dirigen, este propósito? Qué triste, mis hermanos. Tan triste, mis hermanos, que la Escritura describe que durante el tiempo de la gran tribulación, ese armamento nuclear se va a utilizar. Y espero que estemos claros en relación a esto. El apóstol Pedro dice que la destrucción va a venir por fuego, que la tierra y el cielo se van a estremecer y que los elementos se van a fundir. Y lo que puede fundir los elementos es ese poderío nuclear. Pero más ampliamente, mis hermanos, el libro de Apocalipsis dice que cuando esto suceda va a morir 1/3 de la población del mundo de inmediato, y como consecuencia 1/4 más de la población del mundo. Quiere decir casi o alrededor de la mitad de la población del mundo va a perecer. Les he dicho a ustedes en ocasión anterior que cuando estaba en función la Unión Soviética,
Vi la entrevista de un general soviético donde le preguntaron, estamos hablando de un hombre que no era cristiano, un hombre dentro del contexto del ateísmo en sí, comunista. Le preguntaron si se da una guerra nuclear, ¿cuántas personas ustedes estiman que van a morir? Y él dijo, 1/3 de la población del mundo. Y digo, estás confirmando la palabra de nuestro Dios. Que haya regocijo en cuanto a esto, mis hermanos. Qué triste y qué triste perspectiva, ¿no? En sí, para el ser humano. El diluvio sigue creciendo. Digo, el diluvio sigue creciendo. Mis hermanos en Cristo, pero como dije al principio, aquí hay palabras alentadoras, ¿no? Para el pueblo de Dios. Aquí hay palabras alentadoras para el creyente. Cuando dice aquí la Escritura, fíjense en esto, y se sienta Jehová como Rey para siempre. Se sienta nuestro Dios confiadamente en control, mis hermanos. Se sienta como Rey para siempre. Y dice aquí la Escritura, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Lo que quiere decir que dentro de este diluvio nosotros podemos experimentar paz, mis hermanos. Porque si hemos renacido en Cristo, nuestras vidas están depositadas en las manos de nuestro Salvador, están depositadas en las manos de nuestro Dios. Y de hecho, mis hermanos, el regocijo de esa paz. En este mundo no hay paz. Digo, el regocijo de esa paz. Amén. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Para experimentar esa paz tenemos que haber nacido en Cristo Jesús. Tenemos que haber sido sellados con el Espíritu Santo, mis hermanos en Cristo. Y tenemos que procurar poner nuestros ojos, mis hermanos, y nuestros hechos dentro del contexto de aquellas cosas que son agradables a nuestro Dios, procurando lo celestial, no lo terrenal. Pero ciertamente no. Esa paz es nuestra. Provisión de paz, provisión de poder, y lo ha hecho plenamente en este tiempo de la gracia a través de su unigénito Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quiero decirle que el Salmo comienza con la gloria y el poder de Dios. Concluye con la paz. Jehová preside. Está entronizado por sobre el diluvio y gobierna como Rey para siempre. Tanto la naturaleza, como lo describe el Salmo, si leen el contexto, como la historia en sí. Y sabemos, mis hermanos en Cristo, que la segunda venida de nuestro Salvador está pronto por suceder. Y sabemos, mis hermanos en Cristo, de que hay promesa de que el Señor nos va a librar de esa gran tribulación que viene sobre esta tierra.
está la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, y de esa gran fiesta que se va a llevar a cabo en el cielo, mis hermanos en Cristo, las bodas del Cordero. Quiere decir que durante ese tiempo de la gran tribulación no vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Y al final de esa gran tribulación vamos a regresar con Él para reinar con Él. Lleno de esa preciosa paz, mis hermanos, y con el regocijo de esa paz, la cual nos va a llevar a la total glorificación de nuestras vidas y el poder para gobernar juntamente con Él. Cuando se establezca el reino. ¿Quiere decir que dentro de este contexto, mis hermanos? No. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y espero que esa paz reine en sus corazones. Ciertamente el diluvio es grande, pero más grande es el poder de aquel que está sentado en su trono. Y si andamos conforme a sus preceptos, Él va a bendecir nuestras vidas, mis hermanos. Él va a extender su mano de amor, de misericordia y de poder sobre sus hijos. Dios les bendiga. Pronto está por terminar ese diluvio, mis hermanos. Y por manifestarse en sí el diluvio del juicio de Dios, que de hecho está descrito en el Salmo. ¿Sí? Así que puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Sí? Y determinarnos a que en efecto nuestras vidas glorifiquen al Dios del cielo. Habrá bendición individual para nosotros, habrá bendición en el hogar, mis hermanos, y habrá bendición grande de nuestro Dios aquí. Amén. Vamos a concluir con el cántico de invitación. Cuando digo el cántico de invitación, el cántico que de hecho durante ese tiempo lo que deseamos es que usted proyecte su mente, proyecte su corazón, no, su espíritu al trono de la gracia de nuestro Dios. Llevando su vida en oración delante de Él. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida en medio de este diluvio? Y fíjense de nuevo, en medio de este diluvio podemos experimentar esa paz. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Estamos sirviendo al reino de nuestro Rey? Respondiendo, mis hermanos en Cristo, al amor que Él ha vertido sobre nosotros. Qué precioso es nuestro Dios en su manifestación para con nuestras vidas. El Padre
dando al Hijo. El Hijo muriendo por nosotros sobre el monte Calvario. Y a través del Hijo recibiendo el Espíritu Santo. ¿Qué clase de amor, mis hermanos? El amor que abre nuestros ojos espirituales para poder contemplar esa gloria. Andemos firmes por ese sendero, procurando servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, bajo el sometimiento al Espíritu Santo. Esperando que sea así, mis hermanos en Cristo. Si llevando nuestra vida delante del trono de la gracia de nuestro Dios, mis hermanos en Cristo, no estamos experimentando esa paz o el regocijo de servirle como Él lo desea. Entonces vamos a determinarnos hoy, entendiendo dónde estamos y reconociendo que efectivamente todo lo que está sucediendo es bajo el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Y que esto nos enseña que nuestra redención total está cerca. Vamos a redimir el tiempo. ¿Sí? Pueden hacer decisiones ahí donde están. Si alguno desea pasar al frente y traer una acción de gracias o una petición, también este es el momento. Iremos juntos a la presencia de nuestro Dios en oración. Puestos de pie mientras escuchamos el cántico.
Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Dios en oración, ¿sí? Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por los cánticos y gracias, oh Padre, por tu santa y divina palabra. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, oh Dios, por darnos ese don inefable, ese regalo precioso, Padre, de la persona de tu Hijo. La redención que llevó a cabo a nuestro favor. Le damos gracias, Señor, por ello. Y Padre, gracias por estos hijos y hijas tuyas que han pasado al frente. Hay acciones de gracias que se están levantando delante de ti en esta hora, oh Padre. Gracias, oh Dios, por la vida de Víctor Hugo y Marilú. Están cumpliendo años de su unión matrimonial y qué precioso es, Padre. Bendíceles y fortaléceles, oh Padre. Y Padre amado, pues te doy gracias, oh Padre, por las otras acciones de gracias, por las oraciones que están siendo contestadas, como la familia de María Isabel, de Daniel, oh Dios. Te doy gracias, oh Padre, oh Dios, porque le estás dando y le has dado un año más de vida a nuestra hermanita Gloria. Oh Padre, llevándola de tu trono de gracia y de poder y deseando que les concedas muchos más, Padre, sobre todo en tus caminos, oh Dios. Así también, Padre, por Dalila. Oh Dios, te doy gracias. Padre amado, te doy gracias por la vida de Estefano. De verlo, Padre, como dentro del contexto donde Él está, lo bendices. Bendición para nuestras vidas el verlo, Padre, entonar estos signos de alabanza y especialmente en las reuniones de jóvenes, oh Padre amado, qué bendición tan grande. Te doy gracias por todos ellos. Te pido que bendigas, Padre, cada hogar y que bendiga el resto de los hogares de la congregación, oh Dios. Que la paz tuya reine allí en cada corazón. Que la misericordia se extienda sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Que nos guarde siempre, Padre, muy cerca de ti, que podamos estar bajo el manto tuyo de amor, de poder, de protección, de misericordia, Padre amado. Así la congregación en su totalidad y aquellos hermanos que están ausentes. Oh Dios, que así sea también sobre la congregación americana y sobre la congregación china y sobre cada alma, Padre, que se reúne en estos recintos. Y a ti siempre vamos a dar la gloria, Padre, y la honra. Tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro refugio eterno, tú eres nuestro Dios y no hay más. Gracias, Padre. Bendícenos en el resto de este día y siempre, procurando y buscando tu rostro, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros prudentemente.